Muy buenos días, jóvenes. Tengan todos ustedes buen día. Espero que estén muy bien, que estén a gusto en sus casas. Y empezaremos la clase de hoy, el video de hoy. Hoy vamos a cambiar un poco. Ya vemos que vimos el video del Pato Donald en el país de las matemáticas, donde vimos cosas muy interesantes acerca de los griegos y acerca de los filósofos y pensadores de aquella época de la antigua Grecia, ¿verdad? Que buscaban siempre la verdad para darle una explicación a la realidad, ¿no? Entonces por eso surgieron lo que son las materias, ¿no? Que conocemos, todas las ciencias, ¿no? Como es la botánica, como es las matemáticas, como es el arte, también la astronomía, medicina, etcétera, ¿no? Muchísimas ciencias, ¿no? Que se lograron gracias a que estas personas buscaron siempre conocer todo sobre la vida y sobre la naturaleza y el mundo. Ujú. Entonces eso fue lo que fue la clase de la semana pasada acerca de la película, ¿no? Donde vimos que todas estas ciencias se englobaron en el arte. Ya ven que la música está compuesta por notas y estas notas pues también tienen un porqué del por qué suenan así, del por qué las distancias de sonido. El sonido fue lo que ellos fue lo que ellos investigaron, ¿no? Para saber por qué la música, por qué los sonidos, cuál era el fenómeno del sonido, vaya, ¿no? Ajá. Entonces ellos se basaron en las matemáticas para crear el sistema musical, también para crear sus obras de arte como grandes esculturas tan hermosas que ellos crearon, arquitectura, lo que son sus casas o sus templos, ¿no? Tenían mediciones exactas, vimos eso en el número en el número de oro, ¿no? El rectángulo de oro que venía en la película, que era un número y una forma, una fórmula, por decir así, que representaba la naturaleza y el universo, porque en él está todo creado, ¿eh? O sea, bueno, esa es la manera en la que los griegos en ese tiempo, pues, formularon, ¿no? Para, como vuelvo a repetir, la realidad, poder entenderla. Esa fue la manera en la que el ser humano se dio cuenta cómo están creadas las cosas y qué formas tienen, ¿no? Y en ello se basaron para crear lo que es el arte, ¿no? Sus creaciones. Por eso si uno se va hacia el arte de aquella época y posteriores, ¿no? Porque obviamente posteriores, porque obviamente las demás personas se basaron en este sistema, pues tus obras son increíblemente exactas, increíblemente bellas, muy parecidas a la realidad. Si bien esculturas, son de esculturas de personas, ¿verdad? Y que se ven exactamente como una persona real, pero hechas a, a mármol, ¿verdad? Ujú. Igual la pintura también, todo exacto. ¿Por qué? Porque está basado eh, en un sistema matemático exacto de la realidad. Entonces, si eso lo planteas o lo pasas a que, bueno, yo voy a crear algo y uso ese sistema exacto, pues te va a salir tal cual es, ¿no? Entonces, eso fue la aportación más grande de los griegos, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Que ellos realizaron para en la posteridad, o sea, ahora en nuestra vida contemporánea, seguimos con esa mentalidad, ¿no? De los griegos, gracias a la evolución, gracias a ellos. Obviamente fue evolucionando las matemáticas, ¿no? Obviamente tuvieron un comienzo y tienen un desarrollo, ¿no? Que se sigue desarrollando, ¿no? Ya ven que científico tan científico han logrado encontrar varias cosas muy importantes y revolucionarias para su materia. Igual en las matemáticas, igual en las artes han cambiado mucho, pero tuvieron un comienzo, ¿no? Y se lo debemos a los griegos. Ujú. En mayor parte, obviamente también otros países como Mesopotamia, como Egipto, como China, también tuvieron sus aportaciones, pero las más destacables y de las que más se siguió fue de los griegos. Entonces eso fue lo que trató el video. Espero que les haya gustado mucho. Es un video muy bonito, una película muy bonita, educacional, de Disney que la verdad siempre recomiendo mucho ver. Tiene mucho contenido muy fuerte, muy importante, muy bonito y muy bien explicado acerca de las matemáticas, de las ciencias, de la filosofía aplicadas a la vida diaria, ¿no? O sea,
prácticamente todo lo que no sabemos, ¿no? Lo que simplemente uno está viviendo, está aprendiendo, pero no sabemos de dónde proviene, no sabemos todo el poder cognitivo, ¿no? Que tenemos a nuestro alrededor y no lo aprovechamos, o no nos damos cuenta, ¿no? Entonces es importante saber dónde estamos parados, ¿no? En el mundo, todo lo que tenemos para aprender y para utilizarlo en nuestra vida diaria, que eso es lo más importante, para facilitar, como digo, en nuestra vida, ¿no? Con conocimiento se facilita más las cosas y las decisiones que tomaremos en nuestra vida. Ajá, perfecto. Entonces ahora vamos a continuar con esta índole del arte en cuestión de la pintura. De hecho fue lo que más se trató el tema, fue la música y la pintura y de todo. Ahora vamos a dirigir un poquito a la pintura, a las artes visuales. Ajá. Vamos a ver un poquito de cada materia artística, ya que vimos un poquito de música, artes visuales. Ajá. Y quisiera llevar a cabo esta clase de hoy hacia las artes visuales. Y hoy vamos a dar un salto enorme. Ahorita que estamos ya cercanos a las fiestas patrias, estamos en el mes patrio, septiembre. Ya sabemos que el 16 de septiembre se celebra un hecho muy importante para nuestro país, que es la independencia de México, a cargo de nuestros héroes patrios, ¿no? Que nos dieron el inicio de la independencia, porque obviamente hasta 1821, o sea, 11 años después, ya se logró consumar la independencia. Fueron 11 largos años de lucha y guerrillas para que el país pudiera tener su autonomía, su independencia, ¿no? de España, ¿no? Que ya llevaba durante siglos con conquistado el continente, casi una gran parte del continente, entre ellos nuestro país. Ajá. Bueno, entonces vamos a hablar, como ya estamos cerca de las fiestas patrias, vamos a hablar sobre un arte mexicano, que creo que ya lo conocemos, a lo mejor no por el nombre, a lo mejor otros sí lo conocen, pero lo conocemos por los libros de texto gratuitos, lo conocemos por otros libros, a lo mejor por algunos, se han ido a museos en México o aquí en Tampico. Los famosos murales, o sea, el muralismo mexicano, sería el arte mexicano. El muralismo, ¿qué es lo que significa el muralismo? Bueno, el muralismo fue un arte mexicano que surgió en aproximadamente 1920. Vamos a tratar de ubicar un poco las fechas, ¿no? Porque no quisiera decir tantas fechas y, ay, maestro, no sé qué está hablando, o realmente no leo tanta historia, o apenas estoy aprendiendo y quiero saber más. Bueno, entonces vamos a ubicarnos 1920, prácticamente hace 100 años, que surgió este movimiento pictórico, pero no solo es pictórico, sino también es idealismo de ideas, de pensamiento. Entonces el muralismo mexicano fue hace 100 años aproximadamente. Digamos que pasó 5 años después, más o menos 3, 4, 5 años después de la Revolución Mexicana, que ocurrió el siglo pasado. Entonces, si recuerdan la Revolución Mexicana, que empezó en 1910, para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, que llevaba 30 años en el poder, ¿no? Desde que fue presidente logró estar 30 años, ¿no? Pues ya llegó después Francisco y Madero, con todos los caudillos, Pancho Villa, Zapata, Carranza, Obregón, etcétera, para derrocarlo, porque ya llevaba mucho tiempo en el poder y obviamente se necesitaba un cambio en la presidencia de México. Bueno, tiempo después, ¿verdad? Eso fue en 1910, terminó en 1914, que más o menos bueno, duró más tiempo obviamente, ¿no? La Revolución Mexicana, pero primero fue derrocar a esa persona, al presidente Porfirio Díaz, y ya posteriormente hubo una pelea ahí entre todos los caudillos por el poder, que estuvieron peleando entre ellos, etcétera. Toda la historia, también cuando Francisco Madero tomó la presidencia inmediatamente después, y lo asesinaron, ¿verdad? Lo que fue Victoriano Huerta, que se dice que es el usurpador de la revolución, ¿verdad? Usurpador de México, porque fue el que asesinó a Madero, y qué fue lo que hizo, pues querer él ser el presidente, ¿no? Y pues, volvieron a pelear para derrocarlo, y pues ya saben, puras historias lamentablemente de guerra, ¿no? Durante los tiempos de México. Y bueno, pasó todo esto de la Revolución Mexicana, que ya conocemos. Los que no conozcan, pues
les invito a leerlos, son temas muy interesantes sobre capítulos sobre la historia de nuestro país. Tiempo después de la revolución, ya vinieron el nuevo gobierno mexicano en el cual se empezó a transformar en lo que es ahorita en la actualidad, ¿no? El México contemporáneo, o sea, de nuestros días, ¿no? Ahí empezó ese inicio, ¿no? Del México moderno, del que conocemos. Entonces fue en esos tiempos de 1920 donde comenzó la presidencia de Álvaro Obregón, que es uno de las personas que participaban en la revolución mexicana. Uh-huh. Entonces él tomó la presidencia en 1920 aproximadamente. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que él quería buscar? Bueno, ya para dejar atrás todo las guerras, todo eso fue lo que dijo él. Bueno, vamos a irnos a la parte de la educación de los mexicanos, no solo de los niños, sino de todas las personas, ¿no? Porque había muchos analfabetas, entonces se tenía que reconstruir México, ¿no? Desde los cimientos, de educar a los padres, educar a todos los ciudadanos mexicanos. Entonces, ¿qué fue lo que quiso él hacer? Bueno, mi objetivo principal, dijo Álvaro Obregón, vamos a buscar la identidad nacional. Ajá. Es muy importante que escuchemos esta plática que les estoy comentando, porque no solo es bueno, este es el muralismo mexicano, miren, estas son las pinturas, estos son los que los pintaron y punto final. Quédense con eso. Obviamente no, hay un trasfondo del por qué sucedió esto, por qué lo pintaron así, por qué pintaron lo que pintaron, ¿no? Ajá, así que pues es lo que estoy comentando, es muy importante saber, vuelvo a repetir siempre el saber, ¿no? De dónde vienen las cosas, por qué surgieron, es muy importante, ¿no? Entonces lo que estoy comentando. Uh-huh. Entonces tenemos a Álvaro Obregón, presidente de México en 1920, ajá, que fue un revolucionario. ¿Qué fue lo que hizo? Vamos a buscar la identidad nacional. Y porque era muy importante, porque en esos tiempos el país estaba devastado, pues venimos de puras guerras. Si recuerdan sus clases de historia universal, de historia de México, perdón, ahí se van a dar cuenta de todo eso, ¿no? Desde que México fue independiente, a partir de todos los años, cuántas guerras no hubo, ¿no? Demasiadas por el poder, ya saben, los liberales contra los conservadores, la guerra de reforma, la invasión de Estados Unidos a territorio mexicano, las dos intervenciones francesas, ajá, la guerra de reforma ya la comenté, uh-huh. O sea, hubo mucha guerra, ¿no? En nuestro país. También España quiso casi al inicio al terminar la independencia de México, que lo va a consumarse todavía España quería volver a recuperar el país, ¿no? Mandando tropas, ajá, que de hecho aquí en Tampico fue donde la repelieron y ganaron los mexicanos. Uh-huh. Entonces, pues hay pura guerra, ¿no? En nuestra historia de nuestro bello país, ¿no? Y pues obviamente hubo muchas personas que lograron formarla, ¿no? El punto es que estuvo devastado de tantas guerras, tantas personas que peleaban o que tenían desacuerdos. Un presidente le gustaba una cosa, otro presidente otra, ya saben, ¿no? Puro descontento. Entonces, ¿qué fue lo que quiso hacer Álvaro Obregón? Bueno, vamos a unificar México, y para unificarlo hay que darle una identidad. La gente tiene que saber qué fue lo que pasó con nuestro país, cómo fue formado, los sentimientos mexicanos, la identidad mexicana, la cultura mexicana, la comida, todo lo que tenga que ver con México, vamos a fortalecerlo, ¿no? Prácticamente decirles a todas las personas, ¿no? O sea, señores, ustedes son mexicanos, esto es lo que es México, este es su país, admírenlo, ámenlo, sean parte de él, somos parte de él, hay que conocerlo, nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestra identidad, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con eso actualmente, ¿no? Ahorita el mundo está muy globalizado. ¿Qué significa esto? O sea, todo el mundo sabe de todos los países, ¿no? Me gusta mucho Francia, me gustan mucho los videojuegos de tal país, aprendí en tal película de Estados Unidos sobre la vida de Estados Unidos, y sabemos más de otros países, sabemos más de lo que sucedió con otros, o lo que nos entregan otros países, ¿no? Ya sea de sus costumbres, sus videojuegos, sus películas, ¿no? Pero y México, eso es muy importante, nuestra identidad, ajá, no olvidar que tenemos una historia, y muy muy rica historia, ¿no? O sea, México es un país hermoso, un país muy bello, que tiene demasiado para dar al mundo, y están orgullosos de él. Así que así como esta persona, Álvaro Obregón, comenzó a instruir a los mexicanos a conocer su historia, pues obviamente también nosotros, ajá,
Nosotros hay que también conocer la historia ahorita en la actualidad, ¿no? Porque en ese momento se reforzó el muralismo mexicano, con el muralismo mexicano se reforzó la identidad nacional. Ajá, entonces, ahorita en la actualidad, como también se ha perdido por todos estos aspectos que ya les comenté anteriormente, que es sobre otros países que vienen a traer sus costumbres y sus cosas a nosotros, ¿no? Su cultura, pues también se ha perdido un poco. Así que es importante, sí, obviamente conocer otros países, admirarlos y disfrutarlos, pero también conocer la historia de nuestro país. Así que es muy importante. Pues ahorita vamos a volver a retomar con este tema, que es el muralismo mexicano, que es lo que vamos a hablar a continuación. Muy bien, entonces, como resumen sería que el muralismo mexicano, esta, esta sería una expresión pictórica mexicana, en la cual se derivó como origen en la que el presidente Álvaro Obregón en 1920 tuvo como objetivo recuperar la identidad nacional, la idea del mexicano, ¿no? De nuestras costumbres, de nuestro pasado, nuestra historia, ¿no? Todo eso que se envuelve, ¿no? En lo que es ser mexicano, ¿no? En nuestra historia. Entonces, ya sentadas estas bases, ¿no? De la idea mexicana, de representar a nuestros héroes patrios, ¿no? De toda nuestra vida como mexicanos del pasado, ¿no? Ya con esas ideas ya sentadas, pues ya los artistas de la época fueron los que echaron manos a la obra en crear sus pinturas, en este caso en murales, sería en lo que era esos artistas pintaron en lo que eran museos, en lo que eran toda la arquitectura mexicana ya sea de ayuntamientos, de museos, de todos estos edificios patrios, ¿no? Que daban que hay en las ciudades, ¿no? Ahí es donde ellos hicieron sus obras, pintaron sus frescos, ¿no? En las paredes de los lugares. Si se dan cuenta, si van a la Ciudad de México, ahí hay bastantes edificios históricos, ¿no? Centros históricos donde vienen esas pinturas, esos murales de estos artistas, ¿no? Esto sería el muralismo. Hay que entender que cada etapa pictórica, ya sea de México o de otros países, tiene siempre un objetivo, ¿no? Siempre tiene una influencia, ¿no? De la que algo que ellos quieren mostrar al público en general, ¿no? Siempre tiene un trasfondo, ya sea filosófico o de identidad. Siempre se tiende a expresar eso, ¿no? Por eso son obras de arte, porque no solo es la pintura y no solo es que se vea bonito, o no solo que se oiga bonito en caso de la música, ¿no? O escultura, ¿no? Sino que tiene un trasfondo filosófico, o lo puede tener, aparte de filosófico, de pensamiento, de identidad, de costumbre, de vida cotidiana, de religión, puede ser de cualquier cosa, ¿no? Pero eso es lo que define esa obra de arte, saber que si es un muralismo, si es cubismo, ¿verdad? Si es pintura renacentista, ¿no? Sabiendo qué es lo que nos quieren mostrar, y también las técnicas pictóricas. En este caso, el muralismo se debe a que pintaban en los muros, ¿no? Sus frescos siempre eran en los muros, eran las paredes de estos edificios patrios, ¿no? O edificios de la ciudad, ¿cómo se dice? De museos o de palacios de gobierno, ¿no? Es donde vienen estas pinturas. ¿Y qué es lo que muestran en las pinturas? Pues muestran al pueblo indígena de México, muestran a eventos y capítulos importantes de la vida de México, ¿no? Ya sea la independencia, ya sea la revolución, ya sea de la reforma, de los conservadores, e incluso de cómo vivían estas personas indígenas, ¿no? Cuáles eran su manera de vivir, sus vestimentas, sus rasgos, su etnia. Todo viene ahí muy bien representado en estas pinturas de los muralistas. Y vamos a pasar a los más importantes, a los más representativos pintores muralistas, ¿no? De esa época, que tenemos a alguien que ustedes ya conocen por los billetes, obviamente, ¿no? A Diego Rivera, que es el máximo exponente del movimiento muralista, del muralismo mexicano, Diego Rivera. También tenemos a José Clemente Orozco y a David Alfaro Siqueiros. Esos son tres pintores mexicanos muy importantes, que son los que dan
el inicio, ¿verdad? Y de este movimiento pictórico, que es el muralismo, que ya les expliqué cuál es su objetivo, cuál fue su objetivo. Y les invito a que vean obras de estas personas, de estos artistas. Les aseguro que les va a gustar mucho las pinturas. Se van a dar cuenta de lo que les estoy explicando, ¿no? Qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos viendo ahí. Ajá, en el video, ahí en las fotos que vayan a ya se quieran ver un video, un documental en YouTube o directamente de videos de Google. Ajá, pueden entrar obras de Diego Rivera, obras de Siqueiros, obras de Orozco, Clemente Orozco, y ahí van a ver sus frescos, ¿no? Sus pinturas, para que vean de lo que era lo que ellos trataban de expresarse, ¿no? En este caso también pueden poner muralismo mexicano, uh-huh, arte mexicano muralismo, y van a encontrar ahí en internet todas estas pinturas, ¿no? De esas personas, y van a dar cuenta que todo lo que vean ahí es México. Van a ver México prácticamente, ya sea los indígenas de la época de independencia, de la colonial, pero más preferentemente de la época de México independiente hasta nuestros días, es lo que van a ver ahí. Uh-huh. O sea, hagan de cuenta que es como que una vista a México. Eso es lo que van a encontrar. Así que les invito a que los vean. Y lo que va a ser de tarea de trabajo es, van a buscar yo les voy a poner ahí en el grupo varias pinturas de estos personajes importantes de México, estos pintores, estos artistas. Voy a poner varios frescos de ellos para que los vean, los analicen, y el que más les guste, van a poner, no sé, me gustó tal de Diego Rivera, que tiene título tal, un ejemplo, ¿no? Y van a escribir qué es lo que les gustó, qué es lo que están viendo, a qué se refiere la pintura. Eso es lo que va a ser de tarea. Van a ver estos frescos, van a investigar, y también van a hacer un resumen, una investigación de qué es el muralismo mexicano. Ajá. Tarea 1, ¿cuál es el muralismo mexicano? ¿Qué es? Una definición. Y van a elegir una pintura de las que les voy a mandar. Van a poner ahí el nombre del artista que eligieron y el nombre de la pintura, porque obviamente cada artista tiene muchas pinturas. Y el que más les gustó van a hablar sobre él, van a hacer un ensayo de una hoja, pero una página completa, y van a hablar sobre la pintura, qué es lo que les hace sentir, qué es lo que están viendo, cuál es la diferencia con las demás que vieron, si se encuentra realmente lo que significó el muralismo mexicano, si saben de qué es lo que está hablando o de qué es lo que está diciendo ahí, por ejemplo, si es un capítulo de alguna parte del mundo, de México, de un capítulo de la historia, van a escribir ahí eso, ¿no? Si conocen de qué capítulo es, si no lo es, investiguenlo. Ajá, muy importante saber por qué pintaron eso y qué es lo que están enseñando ahí, las técnicas pictóricas, etcétera. Muy bien, jóvenes, entonces nos vemos el viernes para el en vivo, para platicar sobre los artistas mexicanos. Esto fue el muralismo. Muchas gracias.